Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Lo que lo hace un libro es que es un documento que fue escrito por más de 40 personas y el punto interesante de esta situación es que no solo fue escrito por más de 40 personas, sino que estas personas no se conocían entre ellos. Estas personas son personajes que unos fueron reyes, otros fueron pescadores, otros recaudadores de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos viendo que son personas que fueron inspiradas por Dios a través de su Espíritu Santo. Y de esto se trata todo el estudio de la palabra de Dios. Todo el estudio de la palabra de Dios se trata de una simple situación. Se trata de que la Biblia da testimonio de su sobrenaturalidad. ¿Y cómo da testimonio la palabra de Dios de que es sobrenatural? Esto lo podemos encontrar porque es el único libro que nos habla de acontecimientos que ni la ciencia, o bien dicho de otra forma, que la ciencia posteriormente viene a revelar, o que la arqueología posteriormente viene a revelar. Esto es, la Biblia lo dijo primero y luego los arqueólogos descubren, hacen descubrimientos que constatan lo que dice la palabra de Dios. Eso es por decirlo menos. Eso es por decirlo menos. Porque tenemos cosas más relevantes, que es como una de las que vamos a ver hoy, que son lo que da testimonio de que es la palabra de Dios. ¿Cuál es otro principio? Y esto lo estoy sacando está fuera del contexto bíblico, está fuera de todo, esto lo estoy diciendo yo. ¿Cuál es un principio impresionante de la palabra o de la Biblia? La Biblia nos permite conocer el pensamiento de Dios. Ese fundamento es el más relevante, porque la palabra de Dios, la Biblia, nos muestra cosas que solo Dios pudo haber conocido. ¿Quién nos podría haber hablado de la creación? ¿Quién nos podría haber hablado de los orígenes del hombre si no fuere Dios? Y dicho de otra manera, solo una persona que estuvo con Dios puede dar testimonio de la obra de Dios. Y de eso vamos a hablar y de eso habla la Biblia. La Biblia habla de Jesucristo. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia habla de Jesucristo, anunciado para la salvación del mundo y quien viene a hacer la obra redentora de Dios. Jesús es el único testigo de cómo fueron hechos los cielos y la tierra, de la caída de los ángeles. Hay pasajes que ahorita no los vamos a mencionar, pero yo lo estoy hablando a modo de, pues, incentivarte a que estudies en ese sentido, que estudies en el sentido de descubrir esos pasajes donde Jesús dijo, yo vi caer al ángel de luz, yo lo vi caer, yo vi caer a Satanás, etcétera. Jesús da testimonio de muchas cosas que él vio. Y más importante de todo es que la palabra de Dios, para poderla estudiar, para empezar a estudiarla, tenemos que entenderlo. Una de las herramientas que podemos utilizar para estudiar la palabra de Dios es los géneros literarios. Entender los géneros literarios en la Biblia es importante. Esa es otra cosa extraordinaria de la Biblia. ¿Quién le pudo haber revelado a estos hombres los géneros literarios? ¿Quién les pudo haber revelado a ellos esta forma de redacción?
Creo yo que puedes tú saber que, por ejemplo, el árabe, el, el, el judaísmo, el hebreo, no el judaísmo, el hebreo, el árabe, el arameo, son idiomas que expresan en una palabra mucho contexto, muchas cosas. Es romántico, es poético, ¿no? Tiene todos esos atributos. De ahí deriva que otra de las herramientas para poder estudiar la palabra de Dios, ya que fue escrita en hebreo, arameo, Antiguo Testamento, y eso apúntalo bien, ¿eh? Hebreo y arameo, Antiguo Testamento, griego, Nuevo Testamento. Teniendo en mente estas dos situaciones, podemos entender que la palabra de Dios requiere de un vínculo que nos transporte desde la palabra del español hasta la palabra original. Para una vez llegando a esa palabra original, poder encontrar toda su expresión. El diccionario que te mandé, el James Strong, es un diccionario que está ligado a la Reina Valera, 1960. Pudiéramos, pudiera decirte que está relacionado a otras traducciones bíblicas, pero no, está relacionado a la Reina Valera. Entonces esa concordancia que tiene la Biblia Reina Valera con el diccionario Strong es la que nos permite conocer las palabras originales de cada idioma. Dicho de otra manera, cada palabra que está en el Antiguo Testamento fue dicha o en hebreo o en arameo. Para entender su fondo, todo su contexto, pues tengo que dirigirme al diccionario, a la concordancia, buscar con qué palabra concuerda. Hay una relación, está bien segmentada ese libro, en donde puedes saber que esa palabra de tal capítulo, de tal versículo, fue dicha en hebreo y la palabra que se usó originalmente es la palabra fulana de tal. Y esa palabra tiene varios sinónimos y antónimos correspondientes a esa palabra. Entonces, ya que tienes esos sinónimos y esos antónimos, ya puedes tú construir más ampliamente qué quiso expresar Dios al inspirar esas palabras a través del autor que las escribió. Y de esa manera entrar al pensamiento de Dios y ya poder penetrar el pensamiento de Dios. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver dentro de la Biblia? Otra de las cosas que podemos darnos cuenta ya dentro de la palabra de Dios es que con esa concordancia podemos adentrarnos al significado verdadero de lo que Dios expresó en ese momento. Y de esa manera nosotros ampliamente transformar nuestro entendimiento. Vamos a salir de esta pantalla Sí, sí, sí. para que pueda moverme más rápido por toda la Biblia, porque mira lo que te voy a decir. Todo esto es introducción, ¿eh? No es todavía no entramos a estudiar la palabra, pero esta introducción es amplia, es importante para que puedas comprender lo que vamos a estudiar y de esa manera ilustrarte a ti cómo la palabra de Dios se justifica a sí misma, se habla de sí mismo. Y ahí es donde viene lo sobrenatural de la palabra de Dios. Ahí es, más bien, yo no diría lo sobrenatural, ahí es donde se demuestra la soberanía y la existencia de Dios. Que algo que fue escrito hace 2000 años
tiene relación y sentido con algo que fue escrito 2000 años después. Entonces, ¿cómo es posible que algo que Dios dijo 2000 años atrás lo repita un profeta 500 años después? O sea, se nota que es el mismo autor el que lo está hablando, ¿no? Y ese Mm. es el punto medular, que sabes que es el mismo autor, porque es la misma redacción, es la misma forma de hablar, es el mismo pensamiento, no cambia su manera de pensar. Si la palabra de Dios fuera hecha por hombres, no hay hombre que no pueda meter su autoría. Tú que has escrito libros y que has escrito varias cosas, darás en cuenta que siempre manifestamos la autoría. Uno que, por ejemplo, un escritor de canciones, uno que ha escrito canciones, temas, lo que sea, llega un momento que es innegable quién es el autor. De alguna manera proyectas la firma del autor. Y la palabra de Dios, no creas que está fuera de todo eso. Y lo que hace que la gente quiera rebatirlo son los diferentes autores. Pero lo que hace que dé testimonio de quién es el verdadero autor es que sean diferentes autores. Es irónico esto, ¿no? O sea, es súper extraño de decirlo. Pero la única forma en que podemos tener explicación de que diferentes autores en tiempos diferentes, culturas diferentes, esa es otra cosa importante de la Biblia. La Biblia fue escrita, cada libro fue escrito en un marco cultural, social específico. Entonces, por decirte algo, si hablamos de los diezmos, hablamos de los diezmos en tiempo presente, pero cuando vamos al tiempo de los diezmos, pues nos damos cuenta que no había moneda de cambio. Entonces, no podemos relacionar el diezmo con el dinero, ¿de acuerdo? Quizá ahora lo que nosotros, en vez de cosechar plátanos, fruto del campo, etcétera, pues ahora sembramos y recogemos en dinero y eso lo cambiamos por alimentos. Pero ya es el deterioro de la sociedad lo que estamos viendo. No quiere decir que sea el orden, quiere decir que Dios lo ha permitido sobre de una sociedad que está cada vez en deterioro. Ok, dicho esto entonces, nos vamos a dar cuenta, quise usar esta ilustración no para hablar del diezmo o para abrir un debate ahorita de que si el diezmo, que si no el diezmo, que si ofrendas o no ofrendas, eso no tiene nada que ver con este tema, pero lo que sí tiene que ver, y lo usé con el diezmo, es que es demasiado relevante la situación en la que algo fue escrito. Si no entendemos la circunstancia en que algo fue escrito, no podemos entender que cuando María tuvo a nuestro Señor Jesucristo, desde el momento que bajó el ángel de Dios y le anunció el fruto de su vientre, si no entendemos el contexto, no sabemos que María ya estaba en peligro de muerte en ese mismo momento. Y su primera amenaza fue José. José pudo haber dado a muerte a María en ese momento. ¿Por qué? Porque traía un fruto de su vientre y él no la había conocido. Entonces él tenía derecho de entregarla y una vez más vemos cómo Dios baja un ángel del cielo y le dice, no tengas miedo de rechazar a María, porque lo que del fruto de su vientre el Espíritu Santo es, etcétera. Dios interviene. Tampoco es el tema de ahorita, solo estoy ilustrando que cuando hablamos de alguien tenemos que saber la circunstancia sociocultural en la que estaba viviendo, porque es innegable que el hombre ha metido mano en la cultura y las costumbres que debemos de llevar, ¿de acuerdo? Y Dios viene a rescatarnos
digamos, de una masa con levadura, a retirar la levadura de nuestras mentes para que conozcamos el pensamiento de Dios a través de su mensaje. Entonces, para dar principio a esto, vamos a un versículo. Hay varios versículos, pero vamos a leer algunos versículos rápidos, sin meternos muy a fondo, porque andamos cortos de tiempo. Vamos a Romanos 12 y yo te lo voy a leer. Y es Pablo hablando a la iglesia de Roma, diciendo lo siguiente. Esa iglesia nace en una circunstancia en que se conjugan griegos, hebreos, judíos, con gentiles. Y en esa iglesia empieza a haber una discusión muy fuerte entre los circuncisos y los no circuncidados. La epístola de Romanos es interesante que la leas partiendo de ese principio, ¿no? Partiendo del principio que los judíos le quieren decir a los griegos que si no se circuncidan, no son salvos. Cuando Romanos 10, 8 y 9 nos dice, esta es la fe que profesamos, que si confiesas a Cristo como Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Esa es la salvación, dicho por el apóstol Pablo. Y también está confirmado en el libro de los Hechos, donde, donde lo iremos viendo más adelante, como Pedro ve cómo reciben la salvación Cornelio, que era un gentil romano, era un romano, y Pedro, que era súper incrédulo y que no conocía que la salvación era para los gentiles, o sea, para los que no eran judíos, ven en el libro de los Hechos, capítulo entre el 10 y el 11, Pedro entra en un trance y Dios le revela la salvación para los gentiles, va a casa de Cornelio y ve cómo el Espíritu Santo llena a toda la familia de Cornelio. Y ahí es cuando se da cuenta Pedro que la salvación de los gentiles. Pero Pablo ya lo sabía, ¿no? Pablo fue llamado a predicarle a todos los que no eran judíos. Entonces Pablo nos dice a nosotros, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo nos está diciendo que si bien Dios puede hacer una mula hablar, Dios no quiere mulas hablando. Dios quiere que nuestro entendimiento sea transformado, que haya entendimiento en las palabras de Dios para que podamos nosotros comprender su pensamiento. ¿Por qué? Porque en Mateo, Dios nos revela, en Mateo 18, Jesús mismo nos revela, fíjate lo que nos dice. Mateo 16, y es el versículo 11 en adelante. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y los seduceos? Jesús en ese momento le está diciendo a los discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos. Por eso te mencioné la levadura, porque ahí Jesús está hablando de la levadura de los fariseos, pero hay una levadura que es del mundo, que es del príncipe de la potestad del mundo, que es la que hace todos estos movimientos. Y a qué grado ha llegado toda esa situación que en la administración anterior americana y gastaron más de 160 millones de dólares en operaciones que le llamaron de reafirmación de género en niños. ¿Cómo es posible eso? ¿Me entiendes? Y estos niños fueron arrebatados de sus padres, porque
convencieron a estos chicos, a estos chiquitos, a estas criaturas, los convencieron de que podían decidir su sexualidad. Y entonces ellos pedían esa operación y al negarse los padres, el gobierno americano se los arrebataba. Imagínate la locura. Entonces vemos que hay una infiltración en nuestros pensamientos para manejarnos condicionalmente. Ese término creo que lo puedes entender perfectamente, ¿no? Nos condicionan y nos empiezan a manejar. Entonces ya vemos que la manipulación de masas y toda esa filosofía es satánica. Todo eso es satánico, porque nos lleva a un fin específico. O sea, es llevar a un grupo hacia un fin específico, como diría la publicidad, ¿no? Traer a un grupo de personas hacia un producto y servicio. Ok, eso es lo que es. Dios no nos está llamando a eso, nos está llamando a transformar nuestro entendimiento y ve lo que está diciendo Jesús. Entonces, está hablando ahora, el Espíritu Santo está hablando de los discípulos. ¿Ves cómo te dije que teníamos que manejar bien la literatura? La literatura. En el versículo 11 es Jesús hablando. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Y es el Espíritu hablando en el versículo 12 diciendo, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Ok? Vamos más adelante a entender que Jesucristo había hablado de esta situación porque Jesús nos revela que no es lo que entra por la boca lo que nos hace daño, es lo que sale de ella, porque del corazón emanan todas las cosas malas. Y ese es el punto más importante de esta introducción. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y blasfemias. Versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado a la letrina? Versículo 16. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, hablándole a los apóstoles. Si tú observas, leí los versículos al revés. ¿Por qué los leí al revés? Porque quiero jugar con ese parte del entendimiento, ¿no? Quiero que abramos el entendimiento a lo que Jesús está hablando. Entonces, iniciamos que como le dice a los discípulos, cuídate de la levadura. Luego vamos atrás y nos damos cuenta que del corazón salen todas las cosas malas. Entonces, cuando alguien te dice, te amo con todo el corazón, huye, corre. Es un chiste, ¿no? Es un chiste teológico, si lo quieres ver así. Pero la realidad es que nosotros al nacer en pecado estamos contaminados y tenemos malos pensamientos. De ahí emanan los malos pensamientos. Entonces, cuando tú ves que tenemos malos pensamientos, es más, de hecho, por eso, cuando la gente se aparta del estudio de la palabra de Dios, acaban en adulterio y acaban haciendo jalada y media, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien por Cristo somos salvos por medio de la fe, Efesios 2:8 y 9, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Si bien eso es cierto, no estás eximido de pecar. El mismo Pablo dijo, es que en mi carne tengo un aguijón. El mismo Pablo está diciendo, tengo miedo. Cuando revisa sus cartas y sus epístolas, es el mismo Pablo diciendo, tengo miedo de no llegar a la meta, porque lo que quiero no hago y lo que hago no quiero. O sea, y el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero.
Esas palabras que dice, hasta suenan bien bonito, pero son palabras donde dice Pablo dándonos testimonio que no va a acabar esta lucha. Siempre va a estar luchando contra el pecado. ¿Pero qué nos está limpiando? Nos está limpiando la palabra de Dios, nos está limpiando de todo pensamiento y de toda obra perversa. Por eso las palabras de Jesús, de Dios a Josué, y vamos a leerlas, son de las palabras más importantes, pero aquí ya vamos a entrar al diccionario bíblico, ¿ok? Vamos a Josué, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 6 en adelante dice, acaba de morir Moisés. Josué, junto con Caleb, habían entrado a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Entonces, al morir Moisés, eh, se le encomienda a Josué liderar ¿cómo se llama? Liderar al pueblo de Israel. Y él tiene temor y no sabe qué hacer. Entonces, estas son las palabras que Dios le dio y dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí pues, se oye muy fácil, ¿no? Y tú dirás, no, es que, bueno, eh, hay que meditar, pero si nos ponemos a pensar en la palabra meditar, está tan corrompida esa palabra, que hay quienes dicen que meditar es poner la mente en blanco. Hay quienes dicen que meditar es estar en un estado de paz, pero mejor preguntémonos qué es lo que dice Dios que es meditar. Eso es lo más importante. Entonces, la palabra meditar es la palabra original Hagá, Shaga, es J-A-G-A, en el Strong está en H, es la clave H1897, luego ya te explico qué es eso, y su significado es el siguiente: murmurar en placer o en ira. Fíjate lo que está diciendo: murmurar en placer o en ira. No se aparte de este libro de la ley, murmura en él, sea en placer o en ira, y todo te saldrá bien. Así funciona el Strong, ¿de acuerdo? Entonces dices, murmura en él, en placer o en ira, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Pero esto no queda ahí. También significa, por implicación, significa meditar, significa gemir, hablar, imaginar, lastimeramente meditar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, susurrar. Pero a mí la que más me llama la atención es la de imaginar. A mí me llama la atención esta palabra porque dice, imagina este libro de la ley de día y de noche y todo te saldrá bien. Lo estoy resumiendo el versículo. Y la Biblia llega a un punto donde nos lleva a imaginar las cosas, nos lleva a dar conciencia de las cosas. Si se interrumpe la grabación, no tengo un paquete ininterrumpido, pero nos damos 9 minutitos y nos volvemos a conectar, porque quiero cerrar con lo que quiero darte, pero es muy importante esta parte de imaginar. Vamos a darnos de cuenta que un ingrediente increíble en tu lectura bíblica
es que dejes que el Espíritu Santo despierte esa imaginación en ti. ¿Por qué? Porque conforme vayas en tu caminar diario, como fueron los versículos que compartí ayer, al imaginar, eso sí lo podemos hacer. Sí podemos ir todo el día imaginando algún versículo, alguna palabra, y ese imaginar nos ayuda porque vamos a ver a personas y nos vamos a dar cuenta que no están caminando conforme al pensamiento de Dios. Pero esto no es para agredirlos, es solo para darte cuenta que sin Cristo no podemos agradar a Dios. Cada persona que tú ves, que tú veas, date cuenta que no todos tienen a Jesús en su corazón. Entonces vas a poder percatarte del tiempo en el que nosotros estábamos sin Cristo, que es el tiempo que ellos viven, al tiempo que estás viviendo ya con Cristo, siendo la influencia en tu vida. Porque esa palabra gracia, cuando dice por gracia somos salvos por medio de la fe, esa palabra gracia que está mencionada ahí en Efesios 2:8, fue la misma palabra que le dijo el ángel a María, porque has hallado gracia delante de Dios y el hijo que llevas, del Espíritu Santo es, etcétera. Esa palabra gracia es la palabra charis en griego, que significa la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. Entonces, cuando Pablo dijo, por gracia sois salvos, dijo, por la influencia divina en sus corazones son salvos y se reflejará en sus vidas, incluyendo la gratitud. Y esto no es por obras de ustedes, es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo estaba diciendo que como no podemos agradar a Dios, Jesús viene a influenciar nuestra vida para sacarnos adelante, para limpiarnos de nuestra contaminación y para que Él sea el que aconseje nuestro camino y todas nuestras obras ya sean agradables a Dios. No significa que no voy a trabajar. Sí, significa que ahora trabajo, pero para agradar a Dios. Esa es toda la diferencia. Ahora todo lo que hago es una alabanza para Dios. ¿Por qué? Porque conforme yo estoy trabajando, estoy meditando su palabra, estoy pensando en Él, estoy pensando en esto, estoy en esto, y nos vamos a instruyendo en ese camino. Eventualmente, ya irás viendo cómo Dios trabaja para salvar a las personas. La misión de evangelizar no es un acto de voluntad nuestra, es un fruto, es un momento que Dios te despierta a compartirle a alguien, que Dios te despierta a hablarle de Jesús. Fíjate lo que te dije, a hablarle de Jesús. Y alguien dirá, ¿qué Jesús? Porque ya ves que el mundo contaminado habla de muchos Jesús, ¿no? El Jesús que está escrito en la Biblia. ¿Y cómo es el Jesús que está escrito en la Biblia? Aquel que dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos, etcétera. O sea, podría citar varios versículos que él dijo respecto de ello. Entonces, ya entramos a este punto donde vemos que meditar, sí, imaginar la palabra, ya vimos que la meditación no debe de ser vacía, ¿verdad? La meditación de Dios no es poner la mente en blanco. La meditación de Dios no es sentir paz, porque la paz nos la dio Jesucristo cuando nos hace salvos. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no como el mundo la da. O sea, quiere decir que sí hay una paz que viene del mundo, que es de la que siempre vas a volver a querer, a tener sed. Por eso a la samaritana, esa historia tal vez la escuchaste, a la samaritana le dice Jesús, del agua que yo daré, nunca más volverás a tener sed. También es otra cosa que podemos llegar a estudiar. Yo nada más lo estoy citando todo a modo de ejercicio para entrar a lo duro, ¿no? Todavía no hemos entrado a lo duro. Apenas vamos a entrar a lo duro. Y lo que yo te voy a dar en esta ocasión va relacionado con nuestros orígenes. Ahora sí, sanguíneos. Son importantes entenderlos
porque no podemos transitar por la palabra de Dios de una manera engañosa, pensándonos o ubicándonos de una o de otra forma. Aún así, teniendo los orígenes que tengamos, tú, yo o el que nos escuche, si transmitimos la grabación o no, seguimos siendo gentiles, fuimos destituidos de la gracia de Dios. Entonces, todos fuimos destituidos de la gracia de Dios, entonces no hay de qué jactarse. Aquí no hay absolutamente de qué jactarse. De lo único que nos podemos jactar es que fuimos pecadores y Jesús nos sacó del pecado. ¿Cómo? Porque le hemos permitido que sea la influencia en nuestras vidas y ya no somos nosotros tomando las decisiones en ella. Esa es la base de la salvación. La base de la salvación es yo, mi libre albedrío, es que tú seas mi Señor, que tú salves, que tú dirijas mi vida y dirijas mis pasos. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús, creyendo que Dios le resucitó entre los muertos, porque sin resurrección no hay esperanza. Por esto que te estoy compartiendo, casi me meto en un problema, porque cuando lo empecé a compartir, todo el mundo dijo, ¿qué es esto que él está hablando? No es posible. ¿Es en serio? Y quizá, bueno, pues tenga algunos ciertos desatinos ahí teológicos, pero la esencia de lo que te voy a presentar no tiene ningún desatino. Es la palabra de Dios, Dios hizo la obra. Y es la base de lo que estamos viendo ahorita delante de nuestros ojos. Tú lo que estás viendo ahorita de esa reunión que acaba de hacer Trump, Trump acaba de hacer una reunión, se fue a Saudi Arabia, Arabia Saudita, ve cómo lo recibieron, ve todo lo que pasó, ve cómo se despliega el poderío de los árabes. ¿Quién nos puede explicar eso? Y lo que vamos a ver explica quiénes son los árabes y quiénes son los judíos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y de dónde viene la raíz del problema? De toda esa derivación. Entonces, aquí en el Génesis 16, vemos en el capítulo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Vamos a ver que estas palabras de Sara, otra vez estoy brincándome los versículos de la Biblia porque estoy provocando algo. Quiero que entiendas esto. Si yo nada más me detengo a leer ese versículo, parece que es una mujer diciéndole a su esposo, dame descendencia con mi esclava. Pero no es cierto. Esto no es así porque anteriormente Dios se presentó con Abraham y le anunció que iba a tener descendencia. Vamos a leer el versículo 15 y dice así, Génesis versículo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es de Damasco? Perdón, Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Fíjate esto. Dios habla con Abraham, está con Abraham en una visión y Abraham le dice, oye, ¿para qué me vas a prosperar si no tengo descendencia? Y lo único que puede heredar de mí es este esclavo que tengo en mi casa. Esclavo, apunta en tu mente, esclavo. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo,
Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es la primera cosa de fe que vemos en la Biblia. Abraham le creyó a Dios. Y la fe es la convicción de creer lo que Dios dice. Por eso tenemos que conocer su palabra, ¿no? Porque ¿en qué vas a creer si no conoces lo que Dios dice? Entonces es irónico que hayan personas que digan, creo en Dios, pero, ¿qué es lo que crees de Dios? Si no conoces su palabra, no conoces las promesas de Él. Entonces, ¿cómo quieres las promesas de Dios si no las conoces? Entonces no las puedes meditar de día y de noche. Entonces no puedes clamar a ellas. Entonces eres un ciego y ando ciegos. Ten cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esa situación. En cambio, dicho de otra forma, cuando nosotros llegamos a un punto donde nos reconocemos ignorantes a qué piensa Dios con respecto de algo, ahí ya tienes un punto para estudiar. Eso está buenísimo, porque llegas a una cosa y, oye, yo sé cómo pienso de esto, yo sé cómo dice el Tripitaka de Buda esto, y yo sé cómo dicen todos los teóricos de mercadotecnia, etcétera, etcétera, pero no sé cómo dice Dios al respecto de algo. Entonces, ahí vas a encontrar un punto, una oportunidad increíble para engrandecer tu entendimiento, abrir tu entendimiento y prosperar. A eso se le llama prosperar. Bueno, regresemos a nuestra lectura, Génesis 16, versículo 17. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredad esta tierra, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, etcétera, etcétera, etcétera. Dios le da una prueba a Abraham de que lo que está viendo Abraham es real. Eso es normal en un ser humano, ¿no? No es que él esté poniendo en tela de juicio a Dios, porque versos anteriores dijo que le creyó a Jehová, ¿verdad? Pero sí llega un momento que uno tiene que preguntarle a Dios, ¿cómo, por favor, afirma mi fe? O sea, afirma mi fe. Entonces Dios, en los versículos anteriores, ves cómo hace un holocausto y dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una torta también y un palomino. Y tomó todo esto y los apartó y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves y descendían aves en rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre de él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morirá en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Vemos que servir a Dios tampoco es una obra sencilla, ¿no? Dios no nos trajo aquí a pasar de vacaciones. Dios nos trajo a testificar. Pero el asunto es que Abraham, Dios le dice que va a tener descendencia. El asunto es que Abraham dice, oye, ¿por qué me vas a dar riquezas si las va a heredar un esclavo? Ahora la pregunta, contéstamela tú. ¿Es de Dios que Sara le dio a la esclava para tener descendencia? Dios no mandó a Sara a que le dé a la esclava. Es la incredulidad de Sara, porque Sara dijo, nos va a dar descendencia, pero ya pasó mucho tiempo, la descendencia no llega. A ver, le voy a ayudar a Dios. A ver, toma mi esclava. No manches. ¿Sí me explico? Las promesas de Dios pueden no llegar a tu tiempo,
pero siempre van a llegar a su tiempo. Y notemos, y esto quédatelo aquí, notemos que en este punto, donde Sara riega el tepache, se llama Sarai, no Sara. Dios les cambió el nombre a Abraham y a Sara. Entonces eran Abraham y Sarai. Y luego les cambia el nombre a Abraham y Sara. Ese cambio de nombre es muy significativo, porque antes de que les cambiara el nombre, Sara salió de su corazón darle a la esclava. ¿Y qué sucedió con la esclava? Es lo que vamos a discernir. Y aparte llamó mentiroso a Jehová, porque dijo, Jehová me ha hecho estéril. Entonces, ¿cómo te explicas que tuvo a Isaac? ¿No? En esta Claro. historia que te estoy contando, primero Abraham tiene un hijo con la esclava, Agar, que se llama Ismael, de ahí vienen los árabes. Y luego tiene un hijo con Sara, que es Ismael, digo Isaac, y de ahí vienen los judíos. La única diferencia entre los dos, lo vamos a ver acabando el estudio, es que de uno viene el hijo de la promesa y del otro no, pero los dos fueron bendecidos por Jehová, los dos. Entonces, fíjate esta situación. No te escucho, Salim. No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ok. Entonces, ve esta situación que empieza a pasar. Vamos al Génesis 16, versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encima, me miran con desprecio. Juegue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham. Entonces, cuando tú leas ya en tu casa todo el capítulo 16, te vas a dar cuenta que Sara se puso celosa de la esclava. O sea, para acabarla de fregar. Mete a su esposo con la esclava, luego se encela de la esclava y le dice que la corra. O sea, no tiene abuelo. Eso es el ser humano, ¿me entiendes? Eso es la vida sin Dios, es lo que quiero que comprendas. Eso es la vida sin Dios. Entonces no tiene madre esto, ¿eh? Entonces Agar, la sierva de Sara, se puso muy afligida y se salió del campamento. Y el ángel de Jehová la tuvo que regresar. En el verso 8 dijo, fíjate, verso 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a una fuente que está en el camino de Shur. Esto fue Agar. O sea, Agar se salió, dijo, esta mujer me va a fregar la vida, la fregada me va a despedazar. El ángel de Jehová, te adelanto yo que el ángel de Jehová es Jesucristo, ¿ok? Ok. Así se refiere en el Antiguo Testamento a Jesús. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y de a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. O sea, está corriendo, dice, me va a cortar la cabeza. Y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Eso dijo de la descendencia de Agar, brother. ¿Ok? Ok. Y él será hombre fiero, está hablando de su hijo. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, con lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, he aquí está entre, bueno, Sades y Bered.
Entonces vemos uno de los nombres de Dios, el que me ve, ¿no? Dios el que me ve. Entonces, ya era Abraham de edad de 99 años y en ese momento, ya que arregló Dios el asunto de Agar, le cambia el nombre a Abraham y a Sara. Fíjate esta situación. Dios antes de bendecirte cambia tu naturaleza. Vienes de una naturaleza caída haciendo todas las estupideces de tu vida y Dios antes de bendecirte te hace nacer de nuevo y luego te bendice. No puede bendecir Dios a alguien que no ha nacido de nuevo. Esto ya hablando en Cristo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento eran pocos los que recibían esa bendición, pero hoy, a través de Jesucristo, ya cumplido el pacto con Dios y pagado los pecados por todos, hoy esa extensión se le da a todos los que reciben a Cristo como Señor y a todos los que creen en su resurrección, hecha por Dios, el Padre. Y entonces es importante, yo sé que lo vas a leer más detenidamente en tu casa, pero es importante que captes esta esencia, ¿no? Y dice versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Pero Dios no se quedó ahí. Y vamos al versículo 15 y dice Dios, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijos, sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes y de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Abraham también se le iba el avión, ¿me entiendes? Luego dijo, y Sara, ya de 98, ha de concebir. O sea, se estaba riendo en frente de Dios, ¿eh? Sí, captas eso. Sí. Hay que echarle ganas, ¿no? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. ¿Sabes qué significa Isaac? No, El que ríe. el que ríe. Porque Sara y Abraham se rieron de lo que Dios les dijo. Luego te mando ahí las traducciones. Y conforme mi pacto con él, como pacto, me haré pacto con él, etcétera. Entonces vemos una condición muy importante, ¿no? Vemos cómo Dios deja que hagas la obra en tus fuerzas. ¿De qué fue de lo que caímos nosotros? Esta es mi forma de pensar. Dios dice que comimos del árbol del bien y del mal. ¿No fuimos llamados a conocer el mal y el bien? ¿No Dios es misericordioso que primero nos deja aprender el mal y luego nos lleva al bien? Si no, ¿cómo vamos a conocerlo? Por entendimiento. Porque si fuera al revés, naceríamos para destrucción y no para vida eterna. Y nosotros fuimos llamados de muerte a vida. Hay mucha diferencia. Abraham y Sarai fueron llamados de muerte a vida. Ya tenemos un punto. Ya tenemos un punto que hay un primogénito de Abraham, que es Ismael. ¿Ok? Ahora vamos bueno, el versículo 18 habla de cuando rescatan a Lot, que está muy bien, pero para materia de nuestro estudio, vamos a ver esto que ya es el cierre de todo este capítulo. Vamos, Génesis 21, dice así capítulo 3. Bueno, visitó Jehová a Sara como había dicho,
E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces le nació otro hijo que se llama Isaac. Circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y lo más importante viene aquí, verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un orden de agua y lo dio a Agar. Y el versículo 15, y le faltó el agua del orde y echó al muchacho debajo de un arbusto. Es Agar dejando a Ismael en un arbusto, ¿ok? Porque se le acabó el agua. Y se fue y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, oyó Dios la voz del muchacho. ¿Dijo que lo iba a bendecir, sí o no? Sí lo dijo, ¿no? Entonces, Sí, ¿quién sí. estaba al pendiente de ese muchacho? Dios. Dios. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos a esta mujer. Cuando Dios dice que te abre los ojos, ya estás viendo sus promesas, ya estás viendo su palabra cumplida. Eso es que te abra los ojos, que puedas verlo a él, que puedas entenderlo. Y vio una fuente de agua y le fue y llenó el orden de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 22. Aconteció después de estas cosas, ¿ok? Después de lo que pasó con Agar, Isaac, que probó Dios a Abraham. Dios dijo, ¿sabes qué, Abraham? Ahora vas tú, brother. Se te hizo muy fácil deshacerte del hijo de una esclava. Vamos a ver qué piensas de deshacerte de tu hijo de carne y el de Sara. Y a ver qué piensa Sara. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. O sea, le dijo, ve y ofréceme a tu hijo. Verso 8. Viene Abraham y con el muchacho en brazos, y Isaac le decía, oye, padre, y el holocausto, y el holocausto, y el holocausto, pues ni modo que Abraham le diga que era él, ¿verdad? Dios tú. Entonces, ¿qué le decía? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, otra vez más, el ángel, perdón, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero
trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Isaac. ¿Ya viste las dos situaciones? Pues, Uno fue entregado en sacrificio por el hombre, y no por eso Dios incumplió su promesa, sino le dijo a su mujer, la levantó y vio el agua brotando para ella, ¿no? Entonces, por un lado, vemos el agua y por el otro lado vemos al carnero. Y a los dos los salvó por igual. Eso da testimonio de que el Dios que amamos, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no te va a pedir sacrificio de nada. No te va a pedir sacrificio de tus hijos. No te va a pedir a ti que te sacrifiques. Pero también es la promesa de que Él iba a mandar a su Hijo Jesucristo al sacrificio. Así como proveyó el agua y así como proveyó al carnero, estas dos cosas dan testimonio que es el mismo Dios que proveyó a su Hijo Jesucristo para sacrificio y salvación de todos nosotros. Y con este pensamiento vamos a concluir la clase de hoy, porque hay muchas derivaciones. De aquí pueden despertarse muchas preguntas de por qué los árabes están en pleito y todo, pero esto se responde muy sencillo. Pero tendríamos que entrar a otro estudio porque Pablo lo profetizó. Dijo, si un ángel del cielo o nosotros mismos declaramos un evangelio contrario a este, sea anatema. Y 70 años, 60 años, 70 años después, los árabes fueron engañados y un ángel dicen sus escritos que un ángel bajó con Mahoma y le entregó su evangelio. sí, Ese es el Corán. Y lo anunció Pablo. Pablo lo avisó. Por eso se habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque los árabes iban a ser engañados, porque a través de ellos iba a llegar el anticristo, ¿me entiendes? pues escribe, no se escribía, escribe, escribió. Pero bueno, Ajá. ya está. Entonces esas dos vertientes, uno del agua, el otro de la provisión, es lo que estamos viendo hoy en estos días, ¿no? Lo que sucede aquí es que la tradición judaica rechazó a Jesucristo. Sí, y el Islam también como hijo de Dios, lo ve únicamente como Y eso te lo digo porque de ahí se están agarrando para tratar de unir a todas las religiones de Abraham, no del Dios de Abraham. ¿Checas mi punto? sí, de una persona, no de Ajá. Entonces, toda esa marco es el que estamos viviendo ahorita históricamente. Y ese marco es el que nos muestra la veracidad de la palabra de Dios, ¿no? Pero aquí lo más increíble de la historia que vimos es que este acto, si bien muestra la carne y la debilidad del hombre, ¿a través de qué? Del hijo de Ismael, de haber traído a Ismael y haber metido a un esposo con su sierva. La magnificencia de Dios de cumplir su promesa, pero lo más relevante de todo esto es que muestra un rasgo de Dios, que Él no es un Dios que pide sacrificios de hombre ni la sangre del hombre. ¿Y esto por qué? Porque hay que entender que en ese tiempo Dios tenía que mostrar este primer punto, porque en ese tiempo habían muchos dioses falsos que pedían sacrificios de hombres. Mataban niños, mataban doncellas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios viene a establecer este punto en esa época donde era común sacrificar personas. ¿Ok? ok, pues nos veremos para la siguiente semana si tú puedes. Sí, sí, claro que podemos. Vamos a orar. Una oración. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has reunido, que nos has juntado. Gracias por la vida de Rodolfo, por todos los que nos ven, si nos has permitido transmitir este estudio. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos prosperes, que nos guardes en nuestra entrada, en nuestra salida, que guardes a nuestras familias, que nos limpies, Señor, de nuestro corazón, que quites toda la levadura de nuestra mente,
para que podamos ser instrumentos útiles, Señor, para tu obra. Que en todo tiempo y todo lo que hagamos sea un motivo y una ocasión para hablar de ti, Señor, cuando tú pongas las palabras en nosotros. Y por ello te pedimos que nos llenes de tu palabra, que nos llenes del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que no seamos nosotros, sino que seas tú hablando a quien tú hayas acercado a nuestras vidas. Agradecemos por este tiempo, nos despedimos en paz, que tengamos mucha paz. En el nombre de Jesús, amén.